Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy les hablaré sobre el capítulo 13 y 14 de la investigación cuantitativa y cualitativa. Muestreo de la investigación cualitativa. Después de la inmersión inicial, la muestra inicial. Hemos hecho la inmersión inicial, la cual nos sumerge en el contexto. Al mismo tiempo, recolectamos y analizamos datos. En algún momento de la inmersión inicial o después se define la muestra tentativa, sujeta a la evolución del proceso inductivo. Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y cuando seleccionamos el contexto en el cual esperemos encontrar los casos que nos interesan. En las investigaciones cualitativas nos preguntamos qué casos nos interesan inicialmente y dónde podemos encontrarlo. Es necesario reflexionar sobre cuál es la estrategia del muestreo más pertinente para lograr los objetivos de investigación, tomando en cuenta criterios de rigor estratégicos, éticos y pragmáticos, como se explicará a continuación. 1. Capacidad operativa de recolección y análisis. 2. El entendimiento del fenómeno. 3. La naturaleza del fenómeno en análisis. Muestra en el proceso cualitativo grupos de personas, eventos, sucesos, comunidades, entre otros, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se estudia. Cabe destacar que los tipos de estudio o diseños cualitativos aún no se comentan, por lo que el cuadro adquirirá un mayor sentido al revisar. Otra cuestión importante es la siguiente. En una investigación cualitativa, la muestra puede contener ciertos tipos definido de unidades iniciales, pero conforme avanza el estudio se pueden agregar otros tipos de unidades y aún desechar las primeras. También se pueden tener unidades de diferente naturaleza. Reformulación de muestra. En los estudios cualitativos, la muestra planteada inicialmente puede ser distinta a muestra final. Mertens 2010 señala que en el muestreo cualitativo es usual comenzar con la identificación de ambientes propicios, luego de grupos y finalmente de individuos. Incluso la muestra puede ser una sola unidad de análisis. La investigación cualitativa, por sus características, requiere muestras más flexibles. Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones son las no probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad. También se les conoce como guías por unos o varios propósitos. La muestra de participantes voluntarios. En ciencias sociales y médicas son frecuentes las muestras de voluntarios. Pensemos, por ejemplo, en los individuos que voluntariamente acceden a participar en un estudio que profundiza en las experiencias de cierta terapia. A esta clase de muestra también se le puede llamar autoseleccionada, ya que las personas se proponen como participantes en el estudio o responden a una invitación. La muestra de casos tipo. También se utiliza una manera de casos tipo en estudios cuantitativos e exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativos, en el que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. En estudios con perspectiva fenomenológica, en los que el objetivo es analizar los valores, experiencias y significados de un grupo social. Es frecuente el uso de muestras tanto en expertos como de casos tipo. La muestra por cuotas. La muestra por cuotas se utiliza mucho en estudios de opinión y de mercadotecnia. Por ejemplo, los encuestadores reciben instrucciones de aplicar cuestionarios o realizar entrevistas abiertas a individuos en un lugar público. Al hacerlo, van llenando cuotas de acuerdo con la proporción a ciertas variables demográficas. Muestras orientadas a la investigación cualitativa.
Remiten a otras muestras no probabilísticas que, además de las que ya señaladas, suelen utilizarse en estudios cualitativos. Las repasaremos brevemente a continuación. 1. Muestras diversas o de máxima variación. Estas muestras son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado. 2. Muestras homogéneas. Al contrario de las muestras diversas, en las muestras homogéneas las unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o característica. 3. Muestras en cadena o por redes. En este caso se identifican participantes clave y se agregan a la muestra. Se les pregunta si conocen a otras personas que pueden proporcionar más datos o ampliar la información. 4. Muestras de casos extremos. Estas muestras son útiles cuando nos interesa evaluar características, grupos o situaciones alejadas de la normalidad o de prototipos. Imaginemos que queremos estudiar a personas sumamente violentas. Podríamos seleccionar una muestra de pandilleros. De igual forma, si tratamos de evaluar métodos de enseñanza para estudiantes muy problemáticos, elegimos aquellos que han sido expulsados varias veces. Muestras por oportunidad. Se trata de casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador justo cuando los necesita. Muestras teóricas o conceptuales. Cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría, puede muestrear casos que le sirvan para este fin. Muestras confirmativas. La finalidad de las muestras confirmativas es sumar nuevos casos cuando en los que ya analizados se suscita alguna controversia o surge información que apunta a diferentes direcciones. Muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado. A veces hay casos del ambiente que no podemos dejar fuera. Muestras por conveniencia. Estas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso. Hemos ingresado al campo y elegimos una muestra inicial que sigue. Como se ha mencionado en varias ocasiones, el proceso cualitativo no es lineal ni lleva una secuencia como el proceso cuantitativo. Las etapas constituyen más bien acciones que efectuamos para cumplir con los objetivos de la investigación y responder a las preguntas del estudio. Son acciones que se justaponen, además de ser iterativas o recurrentes. Al ingresar al campo o ambiente por el simple hecho de observar lo que ocurre, recolectamos y analizando datos, y en esta labor puede ir ajustándose la muestra. La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad en las propias formas de expresión. Recolección de datos. Ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida diaria, cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, entre otros. La indagación cualitativa, los instrumentos no son estandarizados, sino que se trabaja con múltiples fuentes de datos, que pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, materia audiovisual. Significado. Son los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la vida social, como definiciones, ideologías o estereotipos. Prácticas. Es una unidad de análisis conductual que se refiere a una actividad continua, definida por los miembros de un sistema social como rutinaria. Episodios. Implican sucesos dramáticos y sobresalientes. Ejemplo, los divorcios, accidentes y otros eventos traumáticos. Encuentros. Es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. Papeles o roles. Son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. Diadas. Parejas que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan en algún motivo y forman un vínculo. Grupos. Representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido, que están ligadas entre sí por una meta y que se consideran a sí mismos como una entidad.
Organizaciones son unidades formadas con fines colectivos. Comunidades. Se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, episodios y actividades. Subculturas. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecen a la aparición de una nebulosa unidad social. Estilos de vida. Son ajustes o conductas adaptativas que realiza un número de personas en una situación similar. Procesos, conjuntos de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera sucesiva o simultánea con un fin determinado. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. En la indagación cualitativa, los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. Algunas recomendaciones que pueden hacerse al respecto son: 1. No inducir respuestas y comportamientos de los participantes. 2. Lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos. 3. Tener varias fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes. 4. Recordar que cada cultura, grupo o individuo representa una realidad única. No hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes. Rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos machistas o impropios con el investigador. Nunca poner en riesgo la seguridad personal ni la de los participantes. Cuando son varios los investigadores, conviene efectuar reuniones para evaluar los avances y analizar si el ambiente o lugar, las unidades y la muestra son las adecuadas. Leer y obtener la mayor información posible del lugar o contexto antes de adentrarnos en él. Platicar frecuentemente con algunos participantes para conocer más a fondo dónde estamos ubicados y comprender su cotidianidad. Participar en alguna actividad para acercarnos a las personas y lograr empatía. El investigador debe lidiar con sus emociones, no negarlas, pues son fuentes de datos, pero debe evitar que influyan en los resultados. Por esta razón, es conveniente tomar notas personales. Observación. En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar, que es diferente de ver. Es una cuestión de grado, y la observación investigativa no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos. A. Explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados. B. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. C. Identificar problemas sociales. D. Generar hipótesis para futuros estudios. No es mera contemplación sentarse a ver el mundo y tomar notas. Implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. Ambiente físico, tamaño, distribución, señales, acceso, sitios con funciones centrales, tan muy importantes nuestras impresiones iniciales. Ambiente social y humano, formas de organización en grupos, patrones de vinculación. Actividades individuales y colectivas. ¿Qué hacen los participantes? ¿A qué se dedican? ¿Cuándo y cómo lo hacen? Artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren. Hechos relevantes, eventos e historias. Retratos humanos de los participantes. Los formatos de observación. Durante la observación y la inmersión inicial podemos o no utilizar un formato. A veces puede ser tan simple como una hoja dividida en dos. De un lado se registran las anotaciones descriptivas de la observación y del otro las interpretativas. El planteamiento del problema ciertamente nos ayuda particularmente las observaciones. Papel del observador cualitativo.
Ya se mencionó que el observador tiene un papel activo en la indagación, pero puede asumir diferentes niveles de participación. Los papeles que permiten mayor entendimiento del punto de vista interno son la participación activa y la completa, pero también pueden generar que se pierda el enfoque como observador. Un buen observador cualitativo necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas, ser reflexivo y flexible para cambiar el centro de atención si es necesario. Entrevistas. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Se define como una reunión para conservar e intercambiar información entre una persona. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. En las primeras, el entrevistador realiza su labor siguiente una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a estas. Tipos de entrevistas. Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo piloto y van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo. Regularmente el propio investigador conduce las entrevistas. Las entrevistas, como herramientas para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad. 1. El principio y el final de las entrevistas no se predeterminan ni se definen con claridad. Incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible. 2. Las preguntas y el orden que se hacen adecúan a los participantes. 3. La entrevista cualitativa es una buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso. 4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. 5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados. 6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y el lenguaje del entrevistado. 7. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. Tipos de preguntas en las entrevistas. Preguntas generales. Parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que interesa, propias del entrevistador. Preguntas para ejemplificar. Sirven como dispensadores para exploraciones más profundas. Se le solicita al entrevistado que proporcione un ejemplo de evento, suceso o categoría. Preguntas de estructura o estructurales. El entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto o categorías. Preguntas de contraste. Al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a ciertos temas y se le pide que clasifique símbolos en categorías. Recomendaciones para realizar entrevistas. El propósito de las entrevistas es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado, lograr espontaneidad, amplitud de respuestas, así como el entrevistado de relaje. Es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza con el entrevistado y cultive la empatía. No preguntar de manera tendenciosa ni induciendo la respuesta. Un error consiste en hacer preguntas que inducen respuestas en cuestionamientos posteriores. No se deben utilizar clasificativos. Escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez. Debemos evitar elementos que obstruyan la conversación, como el timbre del teléfono, el ruido de la calle, las interrupciones de terceros.
No brincar abruptamente de un tema a otro, aún en las entrevistas no estructuradas, ya que si el entrevistado se enfoca en un tema, no hay que perderlo, sino profundizar. La entrevista debe ser un diálogo y resulta importante dejar que fluya el punto de vista único y profundo del entrevistado. Normalmente se efectúan primero las preguntas generales, un orden que podemos sugerir a continuación. El entrevistador tiene que demostrar interés en las reacciones del entrevistado y pedirle que señale ambigüedades, confusiones y opiniones no incluidas. Cuando al entrevistado no le quede clara una pregunta, es recomendable repetirla. Del mismo modo, en caso de que el entrevistado no entienda una respuesta, es conveniente que le pida al entrevistado que lo repita, para verificar que no hay errores de comprensión. El entrevistador debe estar preparado para lidiar con emociones y exabruptos. Cada entrevista es única y crucial, y su duración debe mantener un equilibrio entre obtener la información de interés y no cansar al entrevistado. Siempre demostrar legitimidad, seriedad e importancia del estudio y la entrevista. El entrevistado debe tener siempre la posibilidad de hacer preguntas y disipar sus dudas. Sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de enfoque. Algunos autores han considerado como una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, en las cuales los participantes conservan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Pasos para realizar las sesiones del grupo. 1. Se determina un número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse. 2. Se define el tipo de tentativo de personas que habrán de participar en la sesión o sesiones. 3. Se detectan personas del tipo elegido y se les invita a las sesiones. 4. Se organiza la sesión o sesiones en un lugar confortable, silencioso y aislado. Los participantes deben sentirse tranquilos y relajados. 5. Se lleva a cabo cada sesión. El moderador tiene que crear un clima de confianza entre los participantes. También debe ser un individuo paciente y que no sea percibido como distante por ellos y que propicie la intervención ordenada y la interacción entre todos. 6. Se elabora el reporte de la sesión, el cual incluye principalmente datos sobre los participantes, fecha y duración de la sesión. Los datos son muy variados, pero en esencia consisten en observaciones del investigador y narraciones de los participantes. A. Visuales. B. Auditivas. C. Textos escritos. D. Experiencias verbales y no verbales. El planteamiento del problema siempre presente. En todo el proceso de análisis debemos tener en mente el planteamiento original del problema de investigación, no para poner camisa de fuerza a nuestro análisis, sino con la finalidad de que no se nos olvide encontrar las respuestas que buscamos. Asimismo, recordemos que dicho planteamiento puede sufrir cambios o ajustes conforme avanza la investigación. Las modificaciones que se realicen en el planteamiento habrá de justificarse. Gracias por tu atención.